Libros y cuadernos, la emisión que tenemos aquí desde julio de 2020. Hoy es viernes 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, del inicio de la Revolución Mexicana, la celebración de aquel llamado que además tuvo que adelantarse para generar toda esta situación de revuelta, pues, revoluciones, revuelta, para mejorar las cosas que estaban muy, muy negras en México, como, bueno, muchas veces ha estado nuestro país. Y era el llamado, pues, que hacía Madero y sus seguidores para que se iniciara la revolución, aunque iba a ser posteriormente, pero se tuvo que generar, hacer el llamado. Es muy similar a lo de la independencia, adelantar un poquito la fecha también de cómo se podía tener contemplada. Pero finalmente, bueno, en Puebla es donde se da con los hermanos Cerdán el llamado, el inicio, el foco de atención ahí en Puebla. Y después, pues la larga travesía hasta que viene las, la promesa de elecciones democráticas, el retiro de Díaz, etcétera, etcétera. Y después llega Madero al poder, lo derrocan, en fin, es una historia que todos los mexicanos nos la enseñan, es dramática, es heroica, y ciframos en ella, pues curiosamente, una renovada esperanza, que es del pasado. Siempre se habla de ese momento que marcó un parteaguas en nuestra historia nacional. Después fue adoptada por los partidos políticos y maltraído el término. Había prometido de alguna manera en la invitación que hago a ustedes por el fanpage. Hola Paola, sobrina. Hola Italia Sosa, alumna. Buenas noches a todos ustedes. Mencionar algo, un toque revolucionario, aunque no muy a fondo. Simplemente referir a alguna obra que por aquí toque la Revolución Mexicana, sin nada más profundizar, sin detenerme en ella. Ya llegará el momento en que, por ejemplo, aborde a este gran escritor Mariano Azuela, que era médico de profesión y que tiene el clásico libro, la novelita, no muy grande, un poquito más de 100 páginas, no llega ni a 150 paginitas, los de abajo, ¿no? Que es la situación precisamente de la clase popular acompañando a los villistas, sobre todo en esta novela, un personaje que es Demetrio, que es el principal. Yo lo leí por allá en 1973, aunque tengo interrogaciones de saber si exactamente fue en el 73 o un poquito posterior. Hablaremos después de Mariano Azuela, que interesantemente este autor también tiene cuentos, ¿no? Son de los autores como Vasconcelos, Alfonso Reyes, una serie de personajes que de repente uno piensa que se dedicaron al ensayo político y máximo a la novela en un momento dado, a la biografía de José Vasconcelos, y resulta que tienen cuentos, ¿no? Entonces Mariano Azuela también lo tocaremos con cuentística, aparte de este clásico de los abajo, pero pues lo traigo aquí. Atrás de mí, justamente, hacia esta parte, tengo todos unos libritos sobre la historia de la Revolución Mexicana por historiadores, este, clásicos de nuestro país que hablan acerca de la Revolución Mexicana, pero no me voy a meter tampoco en estar escudriñando esos libros, porque si no nos vamos a detener demasiado y no valdría mucho la pena. Si fuera un solo libro y súper destacado, como cuando traje lo de Humboldt, que era tan representativo, valdría la pena. Pero en esta ocasión, pues dejémosle que transcurra. Ustedes seguramente también tienen libros de historia y que hablan de la Revolución Mexicana. Así que ahí están. También están, y por aquí andan, los de Krause, que obviamente toca a Emiliano Zapata, a Villa, a Francisco y Madero, a Venustiano Carranza, a Obregón, en fin, todo el movimiento revolucionario está aquí con el señor Enrique Krause, que ahora ha sido tan traído a cuento muchas veces en la política actual. Pero que es historiador y que eso es biografía del poder, es interesante esa enciclopedia. Así que, pues aquí está esta parte, una muestra histórica, tampoco están todos, pero
pero está la muestra histórica que tengo aquí por atrás, que le volví a dar cabida, hice aquí unos ajustes y pudieron caber otra vez libros que ya estaban y que después los había quitado y ahora ya regresaron. Y de todos modos me hace falta más librero para que quepa todo bien porque está amontonadito. Bueno, y alusivo un poco a la revolución, este librito que lo había traído en otra ocasión, que es muy curioso, Ómnibus de Poesía Mexicana, es una presentación y compilación de Gabriel Said sobre muchos aspectos de la poesía mexicana y más allá vienen hasta rondas infantiles, vienen canciones. Lo toqué cuando fue la independencia, lo traje un poquito a colación y ahora pues también lo quería platicar un poquito rápidamente, esto sí a nivel de la revolución, pero justamente lo que trae aquí de muestra son canciones, pero avispadamente Gabriel Said pues le da el peso a que muchas de las canciones mexicanas pues son poemas, son poesía, poesía que ha quedado en el imaginario popular y que después pues nada más parece ser que quedan en discos, ¿no? En una referencia totalmente musical, siendo que las letras son pues un síntoma de la escritura, del romanticismo en algún momento, porque también vienen cuestiones de música. Por ejemplo, recuerdo muy bien que viene la canción de Usted, que canta un trío. No estoy seguro qué trío, pero esa de Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis pesares. Viene aquí en en el ómnibus de poesía mexicana. Entonces aquí viene curiosamente la Jesucita, la Chinita, este, por ejemplo, aquí viene la Chinita maderista. Eres china, 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 como las barbas del coco. Que el que bese tu boquita, si no muere, queda loco. Si vieras chiquita y ay, cuánto te quiero, nomás porque dices que viva Madero. Si tú me quisieras como yo te quiero, iríamos los dos a pelear por Madero, ¿no? Esta cuestión curiosa, algo que han referido mucho en estos días que me he encontrado ahí en las redes, es la delita. Y aquí trae al autor Antonio del Río Armenta. Antonio del Río Armenta, el autor de la Adelita. Adelita se llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa y con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Es la clásica estribillo, ¿no? Y si acaso yo muero en campaña y mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar. Soy soldado y la patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita de mi alma, no me vayas por Dios a olvidar. Por ahí andaba la foto de la verdadera Adelita en esto de las redes sociales en estos días. Andaban sacándola. Entonces, imagínense, viene la Adelita aquí como poema, como parte del ómnibus de poesía mexicana. Y es interesante rescatar el nombre del autor, porque como es de tanto dominio popular, pues nada más decimos la Adelita, la Adelita. Ahí me tocó representarla en la primaria, hicimos ahí el baile y yo estaba sentado ahí, dizque como, como en un montículo ahí rodeado de tequila y no sé qué tanto nopales. Y ahí estábamos, disfrazados de zapatistas, ¿no? Con la Adelita. También viene la Valentina, una pasión me domina, ¿no? La Valentina, la guacamaya, la cucaracha villista, la voltereta, las tres pelonas y el desterrado. Así que ese es el pasaje o el toque revolucionario que podía dar en esta ocasión con todos ustedes. Bien, déjenme. Tenemos nada menos que en esta ocasión la mención de Voltaire. Voltaire, ¿no? El francés Voltaire, que es uno de los grandes enciclopedistas,
de la época, pues, anterior, previa, precisamente a la Revolución Francesa, ¿no? Como Rousseau, como Diderot, entonces está Voltaire, que bueno, repasando toda esta situación, se entera uno que se llama François Marie Arouet, François Marie Arouet, Francisco María Arouet. Y el mentado apodo estaba revisando, no tengo la certeza, no tengo la precisión, pero hay varias hipótesis que hasta revoltoso, hablando de revolución, que a lo mejor él mismo se lo puso por alguna asociación con revoltoso. eh, También, no sé si cerré, déjenme echarle aquí el ojo. Obviamente acudí aquí al internet y he metido Wikipedia así lo más rápido posible, porque pues llama la atención que pues su apellido no era auténticamente Voltaire. Dice que una bastante aceptada es por petit voluntario, petit volontaire, volontaire, por voluntario. Pero luego dicen que una de las máximas es que se formaba con su propio nombre, Arouet, una cosa que se llama anagrama y que se descompone y era Arouet, el joven Arouet, le jeune, Arouet le jeune, y que eso es lo que formó el Voltaire. Pero según eso hay varias asociaciones con su nombre, total que así se dio a conocer como Voltaire, y uno lo ubica siempre como ensayista, y resulta que pues tiene esta buena obra literaria, que además es difícil de ubicar, no es teatro, no es poesía, no es cuento, está más cerca de la novela, pero no es así la novela tradicional, ¿no? Voltaire Cándido, prólogo de Emilio Carballido que trae aquí en esta edición de Lectorum, Lectorum en la editorial. Y Cándido es una historia de un personaje viajero, filosófico, que pertenece a una especie de corte, precisamente pues, en la monarquía, este, pero que de pronto, pues se le antoja viajar, tiene a su sirviente y va de un lado a otro. Imagínense, yo aquí apunté todo el recorrido que hacía desde Westfalia en Alemania, a Badergó, después a Lisboa en Portugal, llega a Cádiz en España, luego da un salto hasta América, imagínense de esa época, y Voltaire refiere, ahora no voltea los ojos a México, pero sí a Buenos Aires, a Paraguay, incluso al Dorado, que es una región que se piensa existió míticamente y hay una referencia un poco territorial en el propio Brasil, Surinam todavía acá en América, luego regresa a Burdeos, por fin en Francia, en París, y luego va a Inglaterra, a Italia, en Venecia, y termina en Constantinopla, actualmente Turquía. Entonces hace todo un recorrido y va aleccionando ahí también a su gente, va teniendo una serie de aventuras muy distantes de las del Periquillo Sarmiento que la otra vez traje, o las de Pito Pérez, pero él de alguna manera también tiene una serie de vivencias muy especiales a lo largo de su recorrido. Deja, a la hora de partir, deja una enamorada que después rescata nuevamente, regresa con ella, que es Cunegunda, ¿no? El personaje principal, pues se llama así como el libro, Cándido. Hay una locura ahí en que aparece que su sirviente es sacrificado ahí en la horca, me parece, una cosa así. Y después él se ve en la necesidad de matar a un personaje que conoce, pero ni lo mata, después se encuentra con ellos, ninguno de los dos murió, los vuelve a reencontrar. Es muy curiosa, pero es aleccionadora. Obviamente trae un fondo filosófico, Voltaire era filósofo, era un filósofo de aquella época, entonces trae sus cosas, ¿no? Decía que no traía de México, pero habla del pulque. Qué curioso, fíjense aquí. Una parte dice, desataron inmediatamente a los dos prisioneros. Uno de ellos era Cándido, que estaba como prisionero. Les hicieron muchas caricias, les presentaron algunas muchachas para que se distrajesen de la pesadumbre
y el miedo que habían tenido, les hicieron beber pulque. Pues uno siempre lo asocia con México, no sé si haya otro origen o aquí se le ocurrió como conoció América, pues habla de pulque. Les llenaron las alfombras y talegos de chirimoyas, guayabas, cacahuate, guacamotes, chayotes y zapotes, y les fueron acompañando hasta los confines gritando muy alegres alrededor de ellos. Así que pues, aquí también me llama la atención porque de alguna manera el cacahuate, bueno, sí venía quizá de otro lado, pero el nombre, cacahuate, chayotes, chirimoyas, la chirimoya sí, es especial. Bueno, pero el pulque todavía, ¿no? Está curioso este, esta estampa culinaria que refiere este francés, un filósofo francés metiéndose en todos estos laberintos culinarios, ¿no? Sirviéronles 4 sopas diferentes, volvemos. Se ve que al señor le gustaba mucho la cuestión de la alimentación. Sirviéronle 4 sopas diferentes, guarnecidas cada una de ellas con un papagayo relleno. Después un gavilán, esto sí está más sofisticado, ¿no? Papagayo relleno, gavilán cocido que pesaba 90 kilos. Después 2 monos asados de un sabor exquisito y un magnífico lagarto guarnecido de caracoles, trufas y espárragos, y 300 pájaros moscas espetados en agujas de platino, verduras, compotas, pastas, frutas, helados, todo delicioso y servido en platos de cristal de roca, y muchos y excelentes licores fermentados de pita y de caña de azúcar, ¿no? Nada más le faltó que a la hora de hablar del lagarto hablara del peje lagarto, ¿no? Nada más le faltó eso a Voltaire. Bueno, curioso, escogí ahora estas estampas así muy especiales, ¿no? Hay una parte en que dice, ¿ves, amigo, qué perecederos y transitorios son los bienes de este mundo? Todo en él es apariencia y engaño, y no hay nada verdaderamente sólido y cierto sino la virtud. Entonces aquí es una parte filosófica, ¿no? Todo es transitorio en este mundo, todo en él es apariencia y engaño, y no hay nada verdaderamente sólido y cierto sino la virtud, ¿no? Es una enseñanza, aquí suena un tanto también quijotesco, ¿no? El asunto que da Camilo. Luego hay un pasaje que dice, la cena fue como casi todas las cenas de París, andan en París. Al principio mucho silencio, después rumor indistinto de palabras, después pullas insípidas, risotadas, noticias falsas, no son las fake news de hoy, sino de hace mucho tiempo, noticias falsas, mala lógica, algo de política y mucho de murmuración. Se habló de teología, se habló de modas, se habló de chismes, se habló de libros y de tragedias. Es un Voltaire muy humano, ¿no? O sea, a veces uno ve a los filósofos así como en una esfera muy alta, este, los que gestaron la Revolución Francesa, toda esta cuestión, y lo ve a la hora de plasmar su literatura, sus textos, y totalmente contemporáneo, ¿no? Yo, señor mío, respondió el literato, se encontraron con un literato a propósito, nunca he sido de ese parecer, al contrario, estoy persuadido de que todo va al revés, de que todos ignoran cuál es la clase a que pertenecen y las obligaciones que deben desempeñar, ni saben lo que hacen ni lo que les conviene hacer. Si usted exceptúa el rato que gusta en cenar, en el cual hay un poco de unión y alegría, lo demás del tiempo se pierde en cuestiones impertinentes entre jansenistas y molinistas, magistrados y clérigos, escritores contra escritores, cortesanos contra cortesanos, rentistas contra deudores, mujeres contra maridos, parientes contra parientes, guerra eterna. Eso es lo que hay. Lo demás es fábula, ¿no? Guerra eterna, lo demás es fábula. Bueno. Oh, y cuánto mejor me hubiera sido estarme quieto en el Dorado, ¿no? Este lugar mítico y ciertamente a veces un poco ubicado en el Brasil, ¿no? Y no volver jamás a esta maldita Europa, ¿no? O sea, le encantó América, esta maldita Europa.
Razón tenía usted, amigo Martín, en decir que todo es ilusión y calamidad. Todo es ilusión y calamidad. Otra partecita dice, yo leo para mí, juzgo por mí y solo aplaudo lo que me gusta, ¿no? Entraron a una biblioteca de un personaje que fueron a visitar, les mostró su biblioteca que era inmensa, se meten allí, empieza a criticar algunas cosas, a alabar a otros autores, ¿no? Habla de Horacio, habla de Homero, del propio Homero, es un recorrido que hace en el lugar, Séneca, por ejemplo, de una biblioteca, de una gran biblioteca que visita. Incluso dice, viendo Cándido el paraíso perdido de Milton, se atrevió a preguntarle si no tenía el más alto concepto de aquel insigne autor. Y luego el otro lo critica, en fin, aprovecha ahí para echarle alguna cosa a Milton. Este, y bueno, se lleva como pues todo un capitulito, el capítulo 25 de Cándido, unas 8 páginas, le dedica a esa biblioteca, ¿no? Es una cosa también curiosa dentro del libro, dentro de la historia. Este visita o convive con unos reyes destronados. Es un capítulo también muy interesante porque todos esos reyes en un momento dado fueron desbancados, fueron destronados, ¿no? Se daba en la historia, ¿no? Últimamente se destronan ellos mismos, ya ven, Juan Carlos en España primero deja el poder en su hijo y luego huye, ¿no? Se va porque lo acusan de corrupción. Entonces, en todos tiempos ha habido cosas, ¿no? Entonces aquí habla de reyes destronados. La pasan bien con seis reyes destronados en aquel tiempo. Y luego otra frase que dice, nuestra felicidad o nuestra desgracia se halla dentro de nosotros mismos. Nuestra felicidad o nuestra desgracia se halla dentro de nosotros mismos. Pues sí, es cierto, ¿no? Nosotros labramos, como Amado Nervo dice, somos los arquitectos de nuestro propio destino, armamos nuestra historia. Bien, Voltaire lo traje porque él nació un 21 de noviembre, pero de 1694, ya llovió, 1694, ¿no? Una época ya bastante lejana, previa a la Revolución Francesa, y lo trajimos aquí, pero parece muy actual con muchas cosas, ¿no? Y hablando de esas cosas culinarias tan especiales y del pulque, ¿no? Imagínense. Qué interesante. Lo que encuentra uno y cuando lo relee, porque quizá en el momento en que uno lo lee, subraya, le llama la atención, pero luego ya acaba uno, pongo la palomita de que leí el libro, que a propósito lo leí en abril de 2014, no hace mucho, 6 años, abril de 2014, y lo deja uno, ¿no? A veces sí apunta uno acá a las citas y todo eso, pero no detalles tan especiales como el pulque, ¿no? O sea, a la hora que releí, que vi los subrayados, que ya señalé ahí el pulque, pues ahora retomándolo es cuando más caigo en cuenta de noviembre, pero de 1905, casi nació con el siglo XX. Voltaire falleció a los 83, Rodolfo Sigli a los 73 se nos fue, pero dejó una buena obra, dramatúrgica principalmente, teatro. Y entonces esto es Lecturas Mexicanas del Fondo de Cultura Económica, que ya he traído varios libritos de estos, que es clásico, esos libros que sacó el Fondo de Cultura. Y esta es Lecturas Mexicanas número 5, el número 5 dedicado a Rodolfo Sigli, El Gesticulador y otras obras de teatro. El Gesticulador es una obra amena, humorística, tiene su drama adentro, pero es un poco humorística, pero muy política. Es un personaje político, es un presidente que de alguna manera se esconde, lo creen desaparecido, muerto,
y de repente regresa como disfrazado en otro personaje y hasta que devela que es él, que es nuevamente César, el personaje principal, ¿no? No recuerdo aquí el apellido, César Rubio, ¿no? El profesor César Rubio, que es el, pues el político que está en